Hola a todos, mi nombre es Erlinda Paola Díaz González, con número de cuenta 2020-3006-0190 de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. El presente video pues es elaborado para la clase de Filosofía del Derecho del tercer periodo del año 2024, impartida por la catedrática abogada Yesenia Yulisa Aguilar Santos. En este video pues realizaré un análisis del caso que detallo a continuación. Una niña de 12 años fue abusada sexualmente por un familiar. Como consecuencia de ello, pues quedó embarazada. Su madre se enteró de esta situación y denunció el hecho. Además, pues solicitó que su hija abortara. Sin embargo, el fiscal le informó que el aborto era prohibido en el país. Luego, pues se hizo un examen médico a la niña y se verificó que, debido a su escaso desarrollo físico, mantener el embarazo perjudicaría su vida. La madre acudió ante el fiscal nuevamente y solicitó el aborto. El fiscal le dijo que no se podía porque era prohibido y que no tenía la autoridad para ordenarlo. Entonces, pues la madre se fue a un amparo ante la Sala de lo Constitucional solicitando que permitiera a su hija abortar y que si bien estaba prohibido por la Constitución, la vida de su hija era más importante. Ronald Working desarrolló la idea del derecho como integridad. Es decir, el derecho debe ser interpretado como un sistema coherente de principios morales y jurídicos que aseguren lo que es la justicia y la equidad. Según Working, pues los jueces no deben limitarse a aplicar las reglas legales de una manera estricta, sino que deben considerar los principios subyacentes que guíen el sistema jurídico, especialmente en situaciones donde la regla es demasiado ambigua o genera lo que es un conflicto de derecho. Una de las claves de esta teoría es que los principios tienen un peso moral y pueden prevalecer sobre las reglas en ciertos casos. Por ejemplo, las reglas son claras y determinantes, en este caso como por ejemplo la prohibición del aborto, mientras que los principios como el derecho a la vida o la dignidad humana son un poco más flexibles y pueden equilibrarse de manera entre sí dependiendo de la situación. En este caso en específico estamos en un conflicto entre la prohibición legal del aborto y el derecho a la vida y salud de una niña de 12 años cuya vida está en riesgo debido a un embarazo producto de una violación. Working propondría que el juez, más allá de aplicar una regla de manera estricta, interprete el caso en función de los derechos fundamentales, en este caso de la persona afectada, que es la niña. A raíz de ello, se enfrentan dos principios fundamentales. En primer lugar, tenemos el derecho a la vida del no nacido protegido por la Constitución, el cual prohíbe el aborto al considerar que la vida debe ser protegida desde la concepción. Y por el otro lado tenemos el derecho a la vida y a la salud de la niña, quien pues según el informe médico corre el grave riesgo de continuar con el embarazo. De acuerdo con Working, pues no es adecuado aplicar automáticamente la prohibición del aborto. En cambio, pues el juez debe de evaluar cuál de los principios tiene mayor peso en esta circunstancia en particular. Aquí el principio del derecho a la vida de la niña debería de prevalecer, dado de que su vida está en peligro inmediato y real. Además, el hecho de que la niña haya sido víctima de violencia sexual agrava aún más la situación, reforzando la necesidad de priorizar su vida y su bienestar. Working pues también nos plantea que los derechos individuales como el derecho a la vida y a la salud no puedan ser sacrificados por intereses generales o reglas abstractas. En este caso, aunque la regla general nos prohíba el aborto para proteger la vida del no nacido, Working argumentaría que la vida y el bienestar de la niña como persona ya nacida debe ser considerado con mayor prioridad. El respeto a la dignidad y a la integridad física y mental de la niña es un principio fundamental que debe guiar la interpretación del derecho en este caso. Para Working, pues los derechos individuales son carta de triunfo frente a los intereses generales o reglas que los limitan. En este caso, pues la vida de la niña es un derecho que debe de triunfar sobre la regla abstracta que prohíbe el aborto. Pues, según este razonamiento, obligar a una niña de 12 años a continuar con un embarazo
que pone en peligro su vida. Violaría un derecho fundamental, el cual es su propia vida y a su salud. Y esto, pues, según Working, es inaceptable desde una perspectiva jurídica basada en los principios. Si yo fuera magistrada de la Sala de lo Constitucional, mi resolución pues se fundamentaría en los principios esenciales que rigen tanto el derecho interno como el derecho internacional de los derechos humanos, aplicando el argumento de Working pues sobre la prevalencia de los derechos individuales. El principio de protección de la vida y la salud es fundamental. La evidencia médica muestra que el embarazo pone en riesgo la vida de la niña debido a su estado de desarrollo físico. Además, pues su situación se agrava al ser víctima de una violación, lo que coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. En este contexto, el derecho a la vida y a la integridad física y mental de la niña deben de prevalecer sobre la prohibición general al aborto. Mi fallo, por lo tanto, sería permitir la interrupción del embarazo, en cumplimiento de la obligación del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos, especialmente cuando la vida de una menor esté en peligro. Esta decisión no implica una derogación de la prohibición del aborto en general, sino una excepción debidamente justificada por los principios del derecho fundamentales que protege la Constitución. El interés superior de la niña debe guiar cualquier decisión sobre su bienestar. Debido a su corta edad, la vulnerabilidad de la situación, obligarla a continuar el embarazo, violaría su derecho a la integridad personal y a su bienestar, garantizado por la Constitución y los diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos. Permitir el aborto está en línea con la protección de los derechos de los menores, como lo establece la Convención sobre Derechos de los Niños. Aun cuando la Constitución prohíbe el aborto, también protege el derecho a la vida, el cual aquí se pone en riesgo. Una interpretación armónica requiere que el derecho a la vida de la niña, como el más esencial, es el que debe prevalecer. Siguiendo pues la teoría de Ronald Working, en dado caso, yo permitiría el aborto en este caso. Priorizaría lo que es el derecho fundamental a la vida y a la salud de la niña. Aplicaría el derecho como un sistema de justicia, equidad y dignidad. Muchas gracias.